Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo conversatorio de la Corporación de Artes y Cultura de Colina. Para el mes de agosto vamos a estar conversando sobre inclusión laboral con Renata, que nos va a contar su experiencia personal en este ámbito, algunas mejoras también que se pueden hacer. Y también vamos a estar conversando sobre el ámbito del arte, que es un poco a lo que también se dedica ella. Por ahí viene nuestra invitada. Hola Leslie. Hola Renata, ahí está ya en pantalla. Antes de comenzar el conversatorio, voy a hacer una breve descripción de imagen. A la izquierda, arriba, está Caroline Reyes, que es nuestra intérprete de lengua de señas. Ella está vestida de color negro con un fondo blanco. A la derecha, arriba, está Renata Maturana, que es nuestra entrevistada. Ella tiene un suéter de color azulado, está con audífonos de color blanco, está utilizando lentes y tiene el pelo suelto. Y en la pantalla abajo estoy yo, que soy la entrevistadora, que soy Leslie, y estoy con una bufanda de color rosado claro, una chaqueta burdeo y utilizo lentes también. Ahora sí, una vez hecho la descripción de imagen, te damos la bienvenida, Renata. Muchas gracias por estar presente en este conversatorio. ¿Y cómo estás? Bien, feliz de participar en esta instancia y compartir con toda la comunidad de Colina. Uh-huh. Para comenzar, nos gustaría que nos contaras un poquito sobre ti, para que la gente te conozca y podamos ya después pasar a la materia de inclusión laboral. Bueno, mi nombre es Renata, me dicen Rena, ahí lo puse en la descripción. Eh, Tengo 27 años, perdón. Bueno, vivo en la comuna de Colina hace más de 15 años. Actualmente estoy participando en los talleres de Colina Cultura, en el taller de pintura con la profe Isabel Viviani. También por otro lado, desde la pandemia estoy interiorizándome en el área laboral. Estudié asistencia administrativa y también por otro lado me hice un curso de asistencia administrativa contable. Antes como de pasar un poco al mundo laboral, a tu experiencia en la inclusión laboral, creo que hay que partir con la inclusión escolar. Tú nos contabas un poco que tenías 27 años, por lo tanto también antes la inclusión laboral era distinta quizás a los tiempos de ahora. Y me gustaría preguntarte en el fondo cómo fue tu experiencia, tanto en enseñanza básica, en enseñanza media, y ya después en la especialización que has ido adquiriendo con los años. Bueno, he tenido una experiencia bastante amplia con respecto a la inclusión. Como la mayoría de mis pares, en el fondo pasé un tiempo de discriminación, de tratar de adaptarme a ciertos ambientes en el área escolar. Pero con el tiempo me he podido adaptar a esos cambios, a ciertos grupos y la inclusión ha sido mucho mejor a cómo fue, digamos, cómo fue hace cuando yo estaba en el colegio. En ese sentido, crees tú, perdón, que fueron las barreras que mayormente dificultaban tu inclusión escolar? Yo creo que principalmente, perdón, yo creo que principalmente la etapa más importante dentro de la inclusión laboral, o sea, de escolar, perdón, eh, fue en octavo básico. Mi etapa más difícil fue en octavo básico porque es una etapa en donde estamos cada estudiante, digamos, está viéndose, reconociéndose y eso es igual así como súper difícil. O sea, fue súper difícil porque era una etapa que uno andaba como muy individualista, sufría mucho de discriminación por el físico, por cómo era yo.
Entonces ese fue como el principal factor, digamos, más importante dentro de la inclusión. Y en ese sentido, ¿tú sientes que la barrera, en el fondo, o las barreras fueron más como las actitudes de tus compañeros o de la comunidad educativa, o también arquitectónicas? Yo estoy súper de acuerdo con lo que dices tú, que ambas, yo creo que ambas fueron son barreras y actualmente, te diría, lo hemos conversado de hecho Sí. en otras instancias y te he contado que la barrera física es una barrera con la que aún sigo lidiando, de hecho. El mundo no está preparado para recibir a una persona con discapacidad. Sí, te lo preguntaba porque recién en el 2015 sale el Decreto Supremo 50, que es en el fondo quien norma o quien viene a normar la accesibilidad física de los espacios. Eh, y claro, anteriormente a esos años, los colegios, los trabajos, cualquier organización en el fondo no contaba con la accesibilidad en algo quizás tan básico como es una rampa, que la accesibilidad física lógicamente no es solo eso, pero sí es lo primordial para ingresar a un organismo en el fondo. Claro. Por eso te lo he preguntado un poco. Eh, Tú me comentabas, claro, esta experiencia personal tuya, ¿y sientes que en la enseñanza media eso cambió? Sí, la verdad que sí. Debo decir que yo estudié en el Colegio Pucallán Montessori de Colina y el colegio no era un colegio adaptado propiamente tal. Si bien se dio la instancia de que me recibieron, aún teniendo esa dificultad, digamos así, el Bucalan, digamos, cambió a otra infraestructura y ahí recién hubo un cambio en mi independencia, en autonomía, en, en poder hacer las cosas sola y tener una mayor libertad, que eso en el fondo es lo que uno busca, uno como persona con discapacidad busca tener una libertad y una autonomía dentro del mundo. Claro, y es súper importante tu experiencia que la cuentes un poco, porque muchas personas no saben, por ejemplo, que existen estas leyes que norman también la inclusión educativa, que en este caso va de la mano con la ley 20.422, que establece inclusión dentro de los establecimientos educacionales, sean de origen municipal, subvencionado o privado. Entonces, no entienden que finalmente el acceso, por ejemplo, a la educación es un derecho. O sea, no es decisión del colegio si quiere o no. Hay Es una un ley, derecho. claro, que lo ampara y te dice el Estado tiene que cumplir con estas medidas y esta ley salió en el 2010. Por eso te preguntaba si había avanzado un poco desde la básica a la enseñanza media, porque tendría que hacerlo. Y aún Ahora, falta, aún claro, y falta. ahí va mi pregunta. ¿Cuál crees tú desde tu visión también qué es lo que falta en el nivel o a nivel educativo también? eh, o sea, yo creo que falta también educar también que los chicos con discapacidad se pueden mover y darles también darles la libertad de que se pueden mover y propiciar, digamos, a mí me gusta mucho el tema del colegio en el que yo estudié y lo Montessori propicia mucho la libertad, mucho la toma de decisiones, mucho la libertad y yo creo que ahí el colegio como que se puso como el cambio, hizo el cambio en el fondo en propiciarme esa libertad. Y es importante que en todos lados se propicie esa libertad de la persona con discapacidad, porque muchas veces no se da no, y los otros no lo ven, no Sí. lo toman como una opción. Y en ese sentido, como pasando a las otras barreras que son las actitudinales, ¿tú sientes que también hubo ahí quizás una mediación por parte o una información por parte de la comunidad educativa hacia tus pares también? Sí, fueron un medio para que yo me pudiera integrar a este grupo de personas. De hecho, también habían compañeros que me ayudaron también en el fondo
a que esta inclusión se diera. De hecho, uno de mis compañeros, uno de los principales compañeros que estuvo ahí fue Andrés Enríquez. Andrés Enríquez propició de que esa inclusión se pudiera dar. Fue como una persona clave dentro de esta inclusión. Y desde ahí mismo, ¿qué consejo les darías tú a los colegios, a la comunidad educativa en general, respecto a la inclusión escolar? ¿Cómo llevarlo a la práctica? Eso, yo insisto en que los colegios y en general las empresas o comercios incluso deberían potenciar la libertad y integración de estas personas con discapacidad. Sí. Como que ahí falta un poco de información también por parte de la comunidad Informar, educativa muchas veces. ¿Y cómo informar fue? y potenciar, perdona que te interrumpa, No, potenciar también las charlas educativas, las charlas de, muchas veces me hicieron charlas introductorias para personas con discapacidad. Para insertar a una persona con discapacidad, se habló de mí, se habla de la persona, se introduce un poco el tema, entonces yo creo que esos temas se deberían hablar. Se debería en el colegio hablar sobre inclusión. claro, todavía falta mucho como por visibilizar en el fondo. Yo creo que las leyes vienen un poco a reforzar los derechos de las personas, pero tampoco hay tanto conocimiento de las leyes o de una manera simple de entender la ley, porque de repente tiene conceptos que son muy técnicos y que si tú no eres como experto en el área, te pierdes un poco como en el derecho. Y lo que tú dices, y sería importante como las charlas en los colegios hacia la comunidad educativa en general, sobre, vuelvo a insistir, cuál es la práctica de la inclusión. Porque podemos conocer la ley, pero ¿cómo llevo eso a la práctica? En una comunidad educativa, en una comunidad con 40 alumnos y alumnas dentro de una sala de clases, en los recreos, cuando se hacen simulacros de qué hacer en caso de emergencia, cuál es la accesibilidad cuando entrego una información, por ejemplo. Y es un poco lo que se ha avanzado gota a gota, desde, por ejemplo, cuando tú saliste del colegio a este año 2023. Dándonos este salto que es la base, el área educativa, al mundo laboral, en el fondo. ¿Cómo fue este proceso? ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Cuáles son las mejoras en el fondo ya? Pero partamos por tu experiencia. Bueno, ¿Cómo comenzaste en el mundo laboral? Bueno, como te decía yo, comencé en el área laboral el 2020 más o menos. Estudié actividad auxiliar administrativa en la Universidad de las Américas. Y luego trabajé en una empresa un tiempo, pero esa experiencia no fue buena. La verdad es que no fue buena porque uno igual se encuentra con lo que te decía yo, de que las personas no están preparadas para recibir a una persona con discapacidad. Entonces muchas veces te encuentras con escenas de discriminación en donde, no sé, tu jefe te está explicando algo y te dice, te lo voy a explicar una vez y después no me preguntáis nada. Comentarios verbales, aislamiento también se siente mucho. Se siente. Y tampoco, por otro lado, también contarte de que desde que yo salí del colegio hasta ahora, hasta el 2020, el hecho de trabajar como que yo no lo pude visualizar mucho, porque como habíamos hablado anteriormente, yo tengo muchas barreras externas, porque uno en discapacidad, uno dice, pucha, tengo discapacidad, y tengo discapacidad, pero no me siento como tal. De hecho, muchas veces las métricas que se usan para medir discapacidad es cómo me siento yo con respecto a mi discapacidad, que lo encuentro
o sea, encuentro que está bien decir que los discapacitados nos sentimos bien, que nos sentimos como cualquier persona, pero a la larga también tenemos estas barreras externas como es las pocas accesibilidad, no hay micros, no hay Uber. De hecho, yo he escuchado a personas de mis pares que dicen, que les han dicho, no, no te voy a subir al Uber porque tienes discapacidad, porque no te puedo ayudar, por miles de razones. Entonces, eso ha sido una barrera tremendamente importante para mí, que de hecho la pandemia me ayudó a experimentar este lugar. Así, pero igual, de todas formas, me encuentro aún con barreras, que son solamente, que es sobre todo la parte social. Que la gente está súper desinformada de cómo tratar a una persona con discapacidad. De hecho, yo también este último tiempo he tratado de yo misma enfrentar la barrera de demostrarle a mi entorno de que si yo puedo trabajar, de que una persona puede trabajar, de que una persona sí puede manejar dinero, si uno puede hacer distintas cosas, si uno puede hacer vida social. Y son cosas que uno mismo va educando al resto, pero ha sido un proceso súper lento. Claro, y también es un proceso desgastante finalmente de estar constantemente enseñándole a otros algo que deberían entender de por sí. De ser posible. Como, no sé si por sentido común es la palabra correcta, pero sí entendiendo que todos tienen el derecho a acceder a la parte educativa, a un trabajo, a tener una familia, a vivir de manera independiente. Y lo que tú dices, falta mucha información partiendo por el concepto de discapacidad. Lo hemos hablado en otros conversatorios y lo hemos hablado también de manera personal, que la discapacidad la genera el entorno. O sea, la persona tiene una condición, pero las barreras que coloca el entorno, que por ejemplo lo privan de acceder a un lugar o a un servicio, generan la discapacidad. Pero la persona tiene una condición y el entorno genera la discapacidad. Y es difícil que si la persona no entiende eso o el entorno no lo entiende, no van a generar cambios. Lo que tú dices, cómo tratar a una persona con discapacidad. Muchas veces se cae en actos de discriminación porque prefiero ignorar a la persona que buscar cómo poder comunicarme, por ejemplo, con una persona sorda. O sea, si tú no sabes lengua de señas y quizás la otra persona tampoco lo sabe, no por eso no te vas a poder comunicar. Hay otras formas de hacerlo, ya sea escrito, a través de videos, a través de las señas como básicas que uno siempre ocupa, mover las manos. Y es lo que tú dices, falta mucha información en cosas como quizás más prácticas en el día a día de cómo se genera una real inclusión más allá del eslogan de decir, no, si yo soy inclusivo. Ya, pero en la práctica, ¿cómo crees tú que se muestra? Claro, o sea, claro, tienes toda la razón de decirte que te dicen que somos inclusivos, pero no es así. No es así, no se dan las barreras, no se dan las facilidades. De hecho, se habla mucho de beneficios, pero y es algo que me ha costado, incluso llego de aprender, de decir, son derechos, no son beneficios. He estado mucho tiempo pensando en que son beneficios y son derechos. Exacto. Una cosa no. Y de hecho también me pasa que los papás también, la familia de las personas con discapacidad sufren mucho con esta barrera. Sí. Sí, porque es lo que tú misma comentas, que te priva un poco de tener la autonomía y la independencia que te gustaría, por ejemplo, para poder salir de la casa, para entrar en un transporte, que lamentablemente el área del transporte va muy por detrás de cualquier otro ámbito que debería estar más adelantado, ya sea contar con rampas, eh, o contar en el fondo con las medidas accesibles que requiere un transporte público. Por ende, claro, tu opción de transportarte es Mínima. mucho más, claro, acotada a lo que el derecho que tú tienes de Claro. transportarte lo debería hacer.
Leslie, ¿Mm? ¿podemos hacer un corte? ¿Sí? ¿Sí? ¿No hay problema? Tengo que abrir la puerta. Ya, no hay problema. Ya, gracias. Apaga el video si quieres y yo por mientras sigo hablando. Ya. Ahí, como todo conversatorio que se graba, pasan cosas. Si no es nuestro internet, pasan otras cosas y es importante también poder generar esos espacios. La Rema se fue a abrir la puerta, así que la vamos a esperar. Pero en el fondo, comentarle a la gente que estamos hablando de la inclusión laboral, que hay una ley, la 21.015, que nos enseña sobre que las empresas, tanto públicas como privadas, deben cumplir una cuota, en este caso, de tener contratadas a personas con discapacidad para fomentar, obviamente, la inclusión. ¿Ya? Hace poco salió la ley 21.275, que es que estas mismas empresas de 100 o más trabajadores, públicas o privadas, deben contar con un gestor o gestora de inclusión laboral dentro de sus, en el fondo, trabajadores o trabajadoras, para que genere esta inclusión laboral real. ¿Ya? Y con real nos referimos a que sea una cultura inclusiva dentro de la organización. ¿Ya? Que no sea tener una persona con discapacidad por cumplir una cuota, que en este caso es el 1%, sino que, como decía Renata también, el poder compartir con sus pares, con sus colegas, el poder conversar de los ajustes razonables que se puede hacer en un trabajo, de flexibilizar ciertas cosas, de entregarle la confianza en el fondo de que la persona sí puede lograr y que por algo también está en ese puesto laboral. Y eso lo hace el gestor o gestora de inclusión, que es en esta ley 21.275, que viene a trabajar toda esa área. ¿Por qué? ¿Por qué se puso esto? En el fondo porque no solo con la ley de inclusión laboral, que es la 21.015, que le dice esto a las empresas de cumplir con una cuota, sino que faltaba esta otra parte, de que la inclusión no fuera solo ponerte en un puesto de trabajo, sino que también fuera generar una cultura inclusiva dentro de la organización. Es decir, que tú a tu colega que ingresa lo veas como una persona que tiene habilidades, que tiene potencialidades y que lógicamente tiene los mismos derechos que tú como trabajador. Ahí volvió la Renata. Estaba hablando un poquito de las leyes como para explicarle a la gente lo que había ahora en materia de, quizás me adelanté un poco, pero en materia de inclusión laboral. Eh, em, ya, estábamos hablando un poco como desde tu experiencia también en cuanto a las barreras y eso te ha pasado también en el mundo laboral, porque tú nos comentabas al principio que igual has estado como en otros trabajos y perfeccionándote también, eh, pero nos contabas que claro, habías tenido mala experiencia. ¿Han habido buenas experiencias? Sí, sí, la verdad es que ha sido súper difícil, como decías tú, encontrar un trabajo. De hecho, mucho se vio en la pandemia de que uno puede, se insertó el tema del teletrabajo. Ujú. Entonces, desde mi experiencia, ha sido súper bueno el tema de poder teletrabajar porque hoy en día está todo a la mano y todo en línea y uno lo puede buscar todo de forma fácil. Pero desde que se terminó la pandemia ha sido un tema. Y sí, he tenido buena experiencia. Mi práctica, de hecho, en asistencia administrativa contable fue súper buena. Estuve trabajando en el Instituto de Belleza Preunic. Estuve a cargo del área de capacitación, manejando información con respecto a cursos. Estuve realizando diplomas de participación en los talleres y también hice difusión de la información del instituto. Mi práctica fue súper buena. Estoy súper agradecida de Iván Publicevic, que me abrió, digamos, el cupo de práctica que yo requería en ese minuto. En
porque no es fácil para mí llegar irme a un trabajo como Leslie o como Felipe o como mi entorno. Y eso sí que es súper feliz porque se nota que hay empresas que se ponen con la inclusión y sí respetan esta ley que nos incluye dentro de una organización. ¿Y en qué crees tú, basado en esta misma experiencia, que una fue negativa y la otra ha sido positiva, que se diferencia una empresa de otra? ¿En qué lo notas? En cosas como prácticas. Noto que hay más empatía. Hay empatía y se genera esa sinergia de te ayudo, de te explico, como te digo, si no entiendes te puedo explicar de nuevo, no necesitas entender todo de uno al tiro. Eh, Eso, más que nada, información. Me da la impresión de que es un tema de información. Sí. Te lo preguntaba un poco para reforzar lo que había comentado antes respecto al rol del gestor o gestora de inclusión laboral, que viene un poco a esto, a mediar, a enseñar, a informar, a buscar capacitaciones también que tengan que ver con los derechos de las personas con discapacidad, a entender lo que explicábamos de qué es discapacidad, de qué es vida independiente y autónoma, de qué es una cultura inclusiva dentro de una organización, qué es accesibilidad, por ejemplo. Y puede también que influya en diferenciar una empresa de otra. Que muchas empresas, si bien hay una ley, créanme que no la cumplen, no generan esta cultura con los mismos colegas, porque finalmente uno pasa muchas horas en el trabajo y pasa a ser tu segunda casa o sea, yo creo que a nadie le gusta llegar a un entorno laboral que es tóxico, que no tiene Tóxico. empatía, que tiene mucha competitividad. Mira. Claro, entonces, Y lo otro también que se da mucho y que sentí también es de que, te lo comenté una vez también, que es de que la empresa en general no abre cupos que se podrían adaptar en este caso, como es mi caso, que los temas administrativos se pueden adaptar a una persona con discapacidad. Te decía yo que de repente se generan estos ambientes tóxicos porque la empresa o las empresas en realidad hacen que la gente tenga, su trabajador tenga mucho trabajo. De hecho, a mí me pasó con Ivonne, y él se lo comentaba, le decía de que le pregunté si me podía contratar y me decía que no. O sea, ella me decía que no, no por un tema de que no quisiera, sino que es un tema de presupuesto. Y, y, y me decía que no, porque, o sea, que por un tema de presupuesto, pero a la larga no extender este presupuesto hace que los empleados estén más estresados, eso te lleva mucho a una irritabilidad, entonces eso hace que, desde donde lo sentí yo, hace que un ambiente sea tóxico. En mi caso, eh, con mi jefa no fue así, no era un ambiente tóxico, pero sí sentí de que hay mucha carga dentro de las empresas. Hay mucha carga. Hay mucha carga y esa carga yo creo que se puede perfectamente bajar contratando a una persona con discapacidad y abriendo más cupos. claro, porque además te pierdes el talento de la persona en el fondo a la que no puedes contratar. O sea, Claro. ahí todavía lo que tú dices, el trabajo de las empresas es un poco analizar esto mismo de los cupos, del presupuesto, de la carga laboral que muchas veces tiene la gente, que es un exceso. Y eso hace que, lo que tú decías, estés más irritable, estés enojado con tu colega, vayas con desagrado a trabajar y eso lógicamente influye en el ambiente laboral, o sea, es imposible que no lo haga. Claro, porque de alguna u otra manera el exceso de trabajo genera un ambiente y creo que desde mi conocimiento y que me gusta mucho un poco también la psicología,
que el estrés te lleva inconscientemente a sentirte así, a sentirte más estresado, a pensar, a hacer sin pensar. Entonces eso como que distorsiona un poco la realidad. ¿Cuál consideras que ha sido como tu mejor experiencia en el mundo laboral? Bueno, el tema de mis dos mejores experiencias laborales fue mi práctica y trabajar en Natura. Yo soy consultora Natura hace 7 años aproximadamente, y considero que el ambiente que se genera con las chicas de Natura, con Mariela y con Katy, que son mis dos principales líderes dentro de la organización, ha sido un buen ambiente, se genera un buen ambiente, buenas ayudas, eh, son súper amorosas, son súper cariñosas, y yo creo que Natura ha sido una de mis mejores experiencias laborales. Ahí como tomando lo que tú dices, un poco como haciendo un análisis quizás, de repente quizás hay barreras arquitectónicas, pero no teniendo barreras actitudinales cambia mucho el entorno laboral. Cambia. Porque en el fondo tú hablas como de cómo son las personas, por mucho que quizás hayan barreras que obviamente se deben eliminar a nivel arquitectónico, pero ya teniendo como colegas que tienen esta empatía, que entienden que todos tienen derechos, genera agrado por ir a trabajar también. Sí, absolutamente. O sea, Por ahí, el ambiente es sí. súper, cambia al 100%. ¿Cómo llegaste a Natura? La verdad es que yo llegué porque tenía ganas de hacer algo independiente, y me metí a la página web de Natura, eh, y me respondí el link de inscripción que había en ese minuto, y me llamaron a trabajar. Se hizo una entrevista, me interiorizaron en Natura, en los productos, se me hizo una muestra y ahí llegué. Ahí, así como fue como empecé yo. Es súper buena tu experiencia y por eso te lo preguntaba, porque quizás hay personas que también están en esta situación, que se enfrentan con muchas barreras arquitectónicas que les dificulta, por ejemplo, el transportarse de un trabajo a otro, o que tienen un ambiente tóxico laboral. Y también está esta opción de emprender, de poder Claro. apoyarse en las plataformas, que si hay algo que bueno que nos dejó la pandemia fue que muchos de los trabajos fueran teletrabajo o son actualmente teletrabajo, porque dentro de es un ajuste razonable también, que una persona, por ejemplo, con discapacidad que tiene dificultad para el transporte pueda hacer teletrabajo. Va a depender obviamente de la empresa y de la persona, del acuerdo al que lleguen, pero dentro de la ley están los ajustes razonables y el teletrabajo es parte de. Es parte. Sí, estoy súper de acuerdo, y me da mucha pena que esa realidad haya cambiado. Porque claro, se vio de que se podía, pero al final fue algo momentáneo, que pudo haber sido un beneficio para las personas con discapacidad. Exacto, exacto. Y lo que tú dices, pues se perdió, claro, fue la pandemia, fue el boom, siendo que hay oficios o carreras o en el fondo trabajos que sí se pueden hacer teletrabajo. O sea, que el beneficio también es mayor, porque te ahorras tiempo de traslado. En el fondo, con internet es mucho más sencillo poder trabajar y quizás es más incluso productivo que estar sentado en una oficina de 8 a 6 de la tarde. Ya De sabemos hecho, que hay muchos países en donde eh, la base, por así decirlo, de la felicidad de una persona es la libertad, es tener tiempo para ti, priorizarte a ti, y también trabajar, tener tu espacio para trabajar, para individuales, para tu familia, tus amigos, y también a tu trabajo. Trabajar, se ha visto que trabajar desde la casa también es un beneficio, es bueno para la salud mental también. exacto, exacto. Y ahí, claro, el análisis que tienen que hacer las empresas también. Y a nivel de Estado es importante eh,
verle el lado positivo al teletrabajo y a los beneficios en el fondo que, eh, no sé si los beneficios, pero el lado bueno también que aporta. ¿Ya? Mm. Quiero pasar a otro tema que es tu pasión, que nos contabas un poco sobre la pintura, sobre la participación en los talleres de acá, en el taller de pintura de acá del Centro Cultural, pero me gustaría saber cómo llegó la pintura a tu vida. Bueno, la verdad es que yo estuve siempre he estado súper estimulada. eh, con el arte siempre estuvo ese estímulo creativo dentro de mi vida. Yo creo que partió de base porque mi tía, la hermana de mi papá, perdón, es diseñadora gráfica y ahora se dedica al tejido textil. Y también por otro lado tengo otra tía que también es pintora, la Maca Vicuña, que también es pintora, entonces siempre he estado como con ese estímulo dentro de mí. Y por otro lado también se da de que yo desde muy chica he usado el arte como terapia, como catalizador de emociones, eh, para potenciar también mi espontaneidad, mi forma de ser a través del arte. El arte ha sido también mm, importante de mi inclusión, de cómo me veo, de cómo, de cómo me he movido yo dentro del mundo. Sí. Ahí es súper importante quizás lo que tú mencionas en el fondo de, claro, siempre estuviste como ligada al arte que estaba como dentro de la familia también el estímulo. ¿Y cómo ha sido como este proceso ya de estar en un taller, de compartir con otras personas también? ¿Cómo te han recibido? ¿Cómo la profesora también que guía en el fondo esta clase ha logrado sacar este máximo potencial de ti también en el área artística? Eh, bueno, yo empecé con la profe Bárbara. Y la verdad es que ha sido súper bueno. Me he sentido en el centro cultural, me he sentido súper acogida, súper acompañada. Bueno, después hace 2 años atrás, empecé con Isabel y la verdad es que Isabel me ha sacado harto el jugo con el tema creativo, con crear, con espontáneo y también el grupo. El grupo es un grupo súper enriquecedor, súper unido, son súper unidas las compañeras. Y estamos siempre ahí, entonces siempre se genera como ese ambiente enriquecedor y que cada alumno desde su espontaneidad, desde su creatividad, comparte con un otro. Ha sido súper enriquecedor estar en el taller de Isabel. Y desde ahí, ¿cuáles crees tú, obviamente en base a tu experiencia, que son los aportes que puede hacer el área del arte o de la cultura en la vida de una persona? Lo nombraste un poco, pero como para clarificarle un poco a la gente, porque muchas veces el arte y la cultura no están tan valorados quizás a nivel nacional. Y se pierden los beneficios de participar en un taller o de pintar en la casa o de hacer alguna manualidad. En tu experiencia, ¿cómo crees que el arte y la cultura pueden aportar a la vida de una persona? Eh, bueno, como te digo yo, eh, a mí el arte me ha apoyado mucho en expresar mi mundo interior, en expresar en lo que siento, mis ideas. Ahora en último estoy muy conectada como con lo subconsciente, con qué hay detrás de uno, y mostrar tu mundo interior y ayuda mucho a mostrarte cómo eres tú y tu mundo interior y eso también te ayuda a, a mostrarte, te ayuda mucho a que te muestres, que te incluyas en un grupo y es súper enriquecedor tenerlo. Es una herramienta que de hecho se considera súper buena para la salud mental, sacar tus emociones.
y de repente estar en un momento, incluso en mis momentos más tristes, el arte ha estado conmigo, de hecho. Que nosotros hablábamos recién de los periodos difíciles que he tenido a lo largo de mi vida. El arte ha estado ahí para ayudarme, a mostrarme, a salir, a hablar, a conversar, como te digo, y mostrar mi individualidad. Sí, ahí tienen tu experiencia también, en el fondo, Mm. para conocer de qué manera práctica les ayuda un poco el pintar o el hacer una manualidad, o en el fondo lo que le gusta a la gente. Yo creo que en la medida que uno lo haga con pasión, valen más los beneficios y sobre todo lo que tú dices, Renata, en torno a la salud mental. Después de la pandemia, la salud mental ha empeorado, lo vemos en todos los rangos etarios, y es importante que también uno como persona tome las medidas de autocuidado. Y uno de esos puede ser a través del arte y la cultura. Uh-huh. Eh, ¿Tienes algún proyecto como en el área del arte? ¿Algo que te gustaría lograr? ¿Algo que ya estás trabajando? La verdad que sí, estoy trabajando en algo. Me gustaría en un futuro exponer mis obras en algún minuto, y estoy planificando también eh, hacer, plasmar mis obras dentro de cosas que puedan ser utilitarias, llamas agenda, tazas, y cosas que uno pueda usar en su día a día. Sí, qué bueno, porque son cosas que se pueden. Hay, por ejemplo, muchas fundaciones que hacen exposiciones y las van itinerando, en general es por Santiago, como por los lugares de las comunas más cercanas a Santiago. Y una de las cosas que nosotros como corporación siempre hemos querido hacer y hemos trabajado por eso es traer también exposiciones de las mismas fundaciones, además obviamente de sacarle provecho al talento local, eh, porque como tú dijiste, es una forma de expresarse, es una forma de sentir y es una forma también de hacer comunidad y de hacer inclusión. O sea, vuelvo a decir, el arte sirve mucho para trabajar eh, la conciencia, la sensibilidad, la empatía, que son claves también para entender que la inclusión la hacemos todos, no es solo parte de una institución, no solamente es parte de la persona que tiene discapacidad o alguna condición, sino que todos podemos aportar un granito de arena. Sí. Desde ahí quería preguntarte cómo esto es en el área artística, pero en el área ya laboral también. ¿Tienes algún proyecto, algo que te gustaría lograr, alguna empresa en la que te gustaría trabajar, o Sí, la ser verdad. emprendedora, Ah, o ser emprendedora? Seguir mira, siendo. la verdad es que a mí me gusta el tema del emprendimiento, pero sí me gustaría potenciar también la inclusión en el área laboral. En el área laboral. En el área laboral me quiero enfocar en el área de ventas. Me gusta mucho la atención al cliente. Me gusta atender a clientes y enfocarme en eso, en ventas, me proyecto en una empresa de ventas, atendiendo a clientes, en organización de productos también. Eso más que nada. Sí, es súper importante eso porque finalmente trabajas en algo que tú sientes que te gusta, que te puede desarrollar, que puedes sacar tu máximo potencial y que lo haces en el fondo como con pasión. Si tu trabajo te Ujú. gusta, Claro, eso lo haces también con te pasión. permite salud mental. Sí, Eh, absolutamente. Contarle ahí un poquito a la gente y a ti. Leí hace poquito una noticia que hablaba de la ley de inclusión laboral que conversamos en su momento, que dice que las empresas de 100 o más trabajadores tienen que tener el 1%, de sus trabajadores tienen que ser personas con discapacidad. Es decir, si la empresa tiene 100 trabajadores, tiene que por ley tener una persona con discapacidad trabajando. Y ahora se está discutiendo la opción de aumentar un 2%. ¿Qué te parece a ti? Maravilloso. Maravilloso, maravilloso, maravilloso. Encuentro que las empresas deben hacer inclusión. Es la verdad que ha sido un camino lento,
pero se han visto las mejoras y ojalá que se siga dando esa mejora para potenciar la inclusión en el área laboral. Sí, va a ser súper importante. Bueno, este proyecto se está discutiendo todavía, porque hay países que ya tienen el 2%, de hecho, y lo van a ir aumentando. Nosotros estamos un poco más atrasados, tenemos solo el 1%. Pero también pasa algo, que finalmente las empresas, algunas, no todas, cumplen la cuota, pero no se genera esta inclusión real, esta También pasa. cultura inclusiva dentro de la organización, que es un poco las experiencias negativas que has tenido tú. Y ese es el rol que viene a cumplir el gestor o gestora de inclusión. Y esperamos en el fondo que esté ligado el trabajo de las leyes, que si vamos a aumentar la cuota, también sea de manera efectiva, no solo para subirlo al portal de la dirección del trabajo y anotar, yo tengo tantas Sí, personas con discapacidad trabajando, sí, sino que cuál es la política de inclusión dentro de la organización. Así claro. que A mí ese es me un dato pasó. que leí hace poquito. A mí también me pasó de que bueno, la mala experiencia que tuve, Ujú. yo tuve apoyo de uno de mis mejores amigos, que es psicólogo de reclutamiento, de hecho Felipe Feliu, me estuvo acompañando dentro de mi primera experiencia en el área laboral por primera vez. Y yo le decía a Felipe, o sea, siento que la persona, la jefatura, Mm, eh, no me está apoyando, o sea, como que no se potencia el trabajo en equipo. mm, Y en el fondo Felipe lo que me respondió es que siento que te tienen ahí claro. por las puras, porque en el fondo dicen, vamos, como hablábamos anteriormente, vamos a ser inclusivos, pero máscara, Sí. máscara, porque quieren completar el cupo, pero no, y me tuvieron ahí como, no, Mm, sí. muy bien total. Y hay muchas experiencias similares a la tuya o parecidas que desde la jefatura no hay un entendimiento, no solo de las leyes, y eso sí es importante manejarlo, sobre todo a nivel de jefatura, Mm, pero también del respeto hacia la otra persona, del talento que es diverso, de entender que la persona está ahí porque quiere trabajar, porque tiene las habilidades también para hacerlo. Y mi labor como jefatura es potenciar también esas habilidades y potenciar que con los colegas se genere un entorno respetuoso, empático y respetuoso. O sea, mm. quizás el concepto de inclusión o de una empresa inclusiva está tan manoseado, se le da tanta importancia a que el eslogan sea que es una empresa inclusiva, pero en la práctica, ¿cómo tú lo muestras? ¿Cómo lo llevas a cabo? ¿Las personas realmente se sienten respetadas, seguras, cómodas? ¿Las personas realmente les estás sacando ese talento que tienen, esas habilidades que quieren potenciar? Muchas Esa es veces la no, pregunta que queda ahí. muchas veces no, Sí. no se da. De hecho, igual pasa mucho de que, y tengo la sensación de que el mundo, por decirte una palabra, como que nos encasilla a que las personas con discapacidad tenemos que solamente emprender. Igual Mm, entiendo que el emprendimiento es súper abierto a personas con discapacidad, pero ¿por qué no poner a una persona con discapacidad trabajando? Si exacto, también tiene el derecho y las capacidades. exacto. Y por otro lado, también escucho harto a la ICIT Incluye, Ujú. que también hablaba de eso y decía de que, por decir algo, creo que el 1% de las personas con discapacidad estudiaron. Mm, Por lo tanto, si no tienen acceso a esa educación, no van a tener acceso, por lo tanto, no van a pasar por así decirlo, a un segundo nivel, que es el trabajo. exacto. Y por lo tanto pienso de que también las empresas podrían aprovechar este talento Mm, para, para enseñarle a la persona. De hecho, creo que ayer estaba leyendo en LinkedIn de que la empresa Google, el 14% de las personas que estaban trabajando dentro de la organización son personas que no tienen estudios. mira, Entonces, lo que busca Google es potenciar mm, las habilidades, el liderazgo, la empatía,
el aprendizaje, la humildad, ser muy humilde y ser abierto a aprender a nuevas cosas. Y no es necesario tener como un título, ser ingeniero, ser psicólogo, no sé, ser algo, tener un cartón en el fondo para yo poder trabajar. Exacto. Oye, muy buen análisis el que hiciste tú, porque habla de que el talento es diverso, que muchas veces se le da mucha, no digo que no sea importante, pero mucha relevancia a que tenga un título universitario, cuando finalmente igual en la universidad te enseñan la parte teórica y cuando llegas a la práctica son tus habilidades las que se muestran. O sea, Claro, es algo que tú llevas por dentro también, porque si pasaste los 5 años pero en realidad no aprendiste nada, lo que vas a aplicar va a ser muy poco. claro, Entonces, Google es un buen ejemplo y gracias por comentarlo también, porque en el fondo aprovecha el talento, entendiendo que todas las personas tienen habilidades en alguna área y de esa forma también se genera en la misma empresa de Google que todos puedan sacar su máximo potencial porque se cree también en ellos y en ellas. claro. Así que gracias ahí por el dato porque es interesante un poco la metodología de Google. Para ir cerrando un poquito, nosotras habíamos conversado que tú participas de una fundación. Eh, si la quieres mencionar, contarnos un poco qué Uh-huh. hace, recomendarla quizás. Sí. Bueno, estoy desde el año 2020 en una fundación que se llama Fundación Fernanda Quiñones. Es una fundación que se enfoca en personas con discapacidad. Esto comenzó por el sueño de una chica con discapacidad que buscaba unir las ciencias sociales, las artes, el deporte y la salud mental en personas con discapacidad. Es una fundación, perdón, que busca conectar a las personas y abrirle nuevas oportunidades a los demás. Hemos estado haciendo actividades de el cuidado en apoderados o cuidadores de personas con discapacidad, conversatorios enfocados en sexualidad en personas con discapacidad y, y actividades de recreación también. Hicimos un taller el año 2020 de Crea tu Mandala, enfocado también en personas con discapacidad. Si quieren nos pueden buscar en Instagram como @Fundación Fernanda Quinones con N, porque en Instagram no hay una ñ. No existe. No existe la ñ. Así que vamos a estar publicando nuevas instancias, nuevas actividades durante el año para que se inscriban. El día 26 de agosto vamos a tener una actividad enfocada en los cuidadores también, una segunda versión enfocada en los cuidadores de personas con discapacidad. Así que eso más que nada. Hacen hartas cosas y es importante que la gente se pueda meter a la página, revisar también qué es lo que hacen, sobre todo lo que tú mencionaste que da para otro conversatorio, que es los cuidadores y las cuidadoras. Mayormente son mujeres, porque la sociedad les asigna como ese rol a las mujeres, y es algo que también vamos a analizar en otro conversatorio, pero para que también puedan buscar a la fundación, informarse, y en algún minuto de este video pasó tu Instagram también personal y profesional, para que la gente, si te quiere contactar, ahí está, Cultura Renata. Ay, si lo lee la Rena, mejor. Sí, sigue a Renata en @consultora-natura-rena en Instagram. Dice en la parte inferior de la pantalla. Sí, ahí para que la gente te pueda contactar en caso de que tenga algunas dudas y que también quizás quiera compartir experiencias o hacerte consultas. Y además la fundación también que Renata la nombró para que puedan buscar, sobre todo en las actividades, en cómo uno puede aportar, ir entendiendo y participando quizás de las charlas, de los conversatorios que van teniendo. Y para cerrar este gran conversatorio, yo me hubiera quedado otra hora más, pero por tiempo no nos da. Igual. Te vamos a invitar a un próximo conversatorio, Rena, porque Dale. nos Yo falta feliz. tiempo y siempre nos falta No. tiempo para poder conversar.
¿Qué mensaje te gustaría dejarle a la gente que después nos va a ver, nos va a escuchar, que va a poder, en el fondo, entender un poco lo que conversamos aquí hoy día? Bueno, el mensaje que yo dejaría es de que seamos un poco más amables con el resto y yo creo que aplica no solamente para las personas que no tienen discapacidad, sino que entre todos nos incluyamos. Muchas veces nos vemos envueltos también, como decíamos, en estos ambientes que siempre propicio la empatía, el compañerismo, el compartir, y que seamos un mundo mejor y que ojalá se potencie la inclusión en Chile. Y eso. Sí, voy a tomar un poco lo que tú dijiste. Gracias por el mensaje de la amabilidad. Creo que como seres humanos nos falta mucho en ese sentido y es un principio básico en realidad para relacionarte con cualquier persona y que logra, si tú eres amable, logra también hacer comunidad y logra tener un efecto dominó. Que si soy amable contigo, tú puedes ser amable también con otra persona y desde ahí se genera otro ambiente. Hay Ya que una no es, sinergia. claro, es una sinergia total y de repente es algo tan simple que por ser simple de repente pasa desapercibido que una palabra amable o una conducta amable puede tener un cambio en la vida de una persona. Ya, yo creo que hay que valorar eso. Y por eso quiero como cerrar un poco con lo que tú comentaste, eh, de poder poner en práctica la amabilidad, La ya sea en amabilidad. la casa, con los amigos, amigas, en el ambiente laboral sobre todo, que falta mucho. Y eso también genera inclusión, genera que respetemos al otro por ser una persona y entendiendo que tiene derechos y habilidades como cualquier otra persona. Eso, Eso. agradecerte Renata por el conversatorio, agradecer a Caroline también, que estuvo haciendo la interpretación de lengua de señas para hacer de estos conversatorios lógicamente más accesibles. Agradecer a Felipe que está tras bambalinas y nos apoya también con la grabación de este conversatorio. Darte las gracias como corporación, porque en Gracias a realidad ustedes también. la conversación fue maravillosa. Para nosotros era súper importante poder conocer tu experiencia, porque a mucha gente le puede servir, a las empresas también es un tirón de orejas, siempre le he dicho, Sí. eh, de ponerse las pilas e informarse, y a la gente también este mensaje que tú le dejas que tiene que ver con la amabilidad, de poder ponerlo en práctica. Así que eso, muchas gracias, te dejamos libre ahora sí. Gracias, Leslie. Gracias por la invitación y un agrado. Siempre cuenten conmigo. Sí, de todas maneras te voy a invitar de nuevo, así que, Ya. porque creo que nos faltaron muchos temas por conversar y vuelvo a insistir, ahí dejamos el Instagram de Renata y también que está la fundación para que la puedan visitar. Así que eso, nos vemos en un próximo conversatorio y muchas gracias.